Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os traigo un ejercicio sobre representación gráfica de funciones. Es un ejercicio que podría entrar dentro del temario de matemáticas tanto de primero de bachillerato como de segundo de bachillerato de las asignaturas de matemáticas o de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el ejercicio explicando los pasos a seguir a la hora de representar gráficamente funciones. Vamos a llevar a cabo, o el estudio, mejor dicho, a estudiar 6 características de la función que nos van a permitir representarla gráficamente. Vamos a empezar siempre por el estudio del dominio. Bueno, en este caso el dominio va a ser muy fácil, ya que se trata de una función polinómica y en las funciones polinómicas el dominio de la función son todos los números reales, es decir, que x puede tomar cualquier valor. Bueno, el segundo punto que vamos a analizar, segunda característica de la función, son los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con los ejes. Bueno, como ya sabéis, tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. Vamos a empezar estudiando el punto o puntos de corte con el eje Y. En el eje Y, ¿qué va a ocurrir? Que la X, siempre lo contrario, valdrá 0. Pues sustituimos la X por 0 en la función y obtenemos un valor de Y, es decir, f de 0 es el valor de la Y, en este caso, que sería pues 0 al cubo más 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 3, 3. Es decir, que el punto de corte de la función con el eje Y es un punto que le vamos a llamar el punto A, que sería el 0, 3. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con el otro eje, con el eje X. En este caso, lo que vale 0 es la Y. Entonces resolveríamos esta ecuación sustituyendo la Y por 0, en este caso f de x 0, y tendríamos que resolver una ecuación, como vemos aquí, de tercer grado. Para ello recurrimos a la regla de Ruffini, el algoritmo que ya sabéis que nos permite determinar las raíces de una función. Escribimos los coeficientes y probamos dividiendo entre los divisores del término independiente. Vamos a empezar con 1, si tenemos suerte, y obtenemos la primera de las raíces. Bajamos el 1, ya sabéis, multiplicamos con todo lo que nos encontramos abajo. 1 por 1, 1, 1 más 1, 2, 1 por 2, 2, menos 5 más 2, menos 3, 1 por menos 3 y 3 y menos 3, 0. Con lo cual ya tengo la primera raíz. Como es una ecuación de tercer grado, tendrá 3 raíces. Veremos si son todas reales o no, pero 3 raíces tiene. Bueno, vamos a seguir estudiando. Y aquí o podríamos resolver la ecuación de segundo grado o vamos a probar continuando con Ruffini. Si son las raíces números enteros, pues ya sabéis que los podemos obtener con Ruffini. 1 por 1, 1, 2 y 1, 3, y 1 por 3, 3, menos 3 y 3, 0. Segunda raíz, 1, es decir, que 1 es una raíz doble. Y para obtener la última raíz, continuamos con la regla de Ruffini, y ya se ve que va a ser el menos 3, bajamos el 1, menos 3 por 1, menos 3, 3 y menos 3, 0. Y hemos obtenido la última de las raíces. Con lo cual, ¿qué puntos de corte vamos a tener con el eje X? Pues un punto que le vamos a llamar el punto B, que sería el 1, 0, y otro punto que sería el punto C, menos 3, 0. Bueno, vamos a dejar marcados estos puntos porque luego a la hora de representar gráficamente la función los vamos a necesitar. Damos aquí marcados y continuamos con la tercera característica que vamos a analizar, que en este caso sería la simetría. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Simetría de la función. Bueno, ¿cómo se estudia la simetría? Pues la forma más sencilla es calcular f de menos x. Podemos obtener diferentes resultados. Si ocurre que f de menos x es igual
a f de x, vamos a obtener una simetría par. Si f de menos x es igual a menos f de x, vamos a obtener una simetría impar. Y si no ocurre nada de lo anterior, pues diremos que no hay simetría. En nuestro caso, tenemos aquí la función polinómica x cubo más x cuadrado menos 5x más 3. Vamos a volverla a escribir, x cubo más x cuadrado menos 5x más 3. Vamos a ver si hay simetría o no. Pues calculamos f de menos x. Bueno, sustituimos la x por menos x elevado al cubo es menos x al cubo, menos x elevado al cuadrado es más x cuadrado, menos 5 por menos x sería más 5x y luego tendríamos más 3. ¿Hay simetría par? Pues no, porque es evidente que f de x es distinto de f de menos x, así que par no es. ¿Hay simetría impar? Bueno, pues x al cubo sí que está cambiado de signo, el primero de los términos, el segundo no, con lo cual no hay simetría impar, porque tendría que estar toda multiplicada por menos 1 y no lo está. Con lo cual llegamos a la conclusión de que no hay simetría. Entonces lo vamos a indicar, no hay simetría. Bueno, pues pasamos al cuarto de los apartados, que sería el estudio de las asíntotas. Bueno, pues vamos a ver rápidamente que no existe ningún tipo de asíntotas. Además, en las funciones polinómicas no hay. ¿Vale? Si ya os lo digo. Pero vamos a ir viendo por qué no hay asíntotas. Bueno, asíntotas, pues ya sabéis que puede haber tres. Lo pongo abreviado, asíntotas verticales. Bueno, pues las asíntotas verticales existen en aquellos puntos que no son del dominio. Aquí el dominio es R. Entonces no puede haber. Como dominio de f de x es igual a R, entonces no hay asíntotas verticales, porque no hay puntos que no sean del dominio. Las asíntotas horizontales. Bueno, ¿cómo estudiamos las asíntotas horizontales? Pues las asíntotas horizontales son rectas de la forma igual a b, donde b se obtiene como el límite cuando x tiende a más infinito de la función y a menos infinito. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Que te tiene que dar el límite a un resultado que sea un número real. Y si yo realizo este límite, voy a obtener como resultado más infinito, con lo cual no hay por esta rama cuando x tiende a más infinito. Y si calculo el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, pues vamos a obtener un valor de menos infinito, con lo cual no hay. ¿Podría haber oblicuas? Sí. En este caso, como no hay horizontales, podría haber oblicuas. ¿Cómo estudiaría las asíntotas oblicuas? Pues son rectas de esta forma, igual a mx más n, donde m sería el límite cuando x tiende a más o menos infinito. Solamente lo voy a estudiar, en este caso, el de infinito positivo de f de x entre x. En este caso, bueno, pues está claro que el límite va a seguir siendo infinito. Y como no me sale un número real, m tiene que ser un número real distinto de 0, entonces podemos llegar a la conclusión de que no hay. Ocurriría lo mismo con más y con menos infinito. Como veis, no hay ningún tipo de asíntotas. Ya lo habíamos dicho inicialmente, que por tratarse de una función polinómica, pues no va a tener asíntotas. Bueno, pues antes de pasar al apartado 5, os recuerdo que si te está gustando el vídeo, le des a me gusta, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campana de notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos. Y dicho esto, vamos a pasar al apartado número 5, que sería monotonía y extremos. Monotonía son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Y extremos o puntos críticos serán los máximos y mínimos que puede tener la función. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar los candidatos a extremo? Pues resolviendo esta ecuación. f' de x es igual a 0.
Para ello vamos a calcular en primer lugar la derivada. Como tengo que la función es esta, vamos a copiarla aquí otra vez, x cubo más x cuadrado menos 5x más 3, vamos a calcular aquí inmediatamente la derivada de la función. Derivada de x cubo, 3x cuadrado, la de 2x cuadrado, 2x, y la de menos 5x menos 5. Bueno, pues esta sería la derivada, y vamos a ver cuándo esta derivada da 0, cuando f' de x es igual a 0. Entonces tendré que resolver esta ecuación de segundo grado. Bueno, pues aquí ya sabéis la fórmula típica de la ecuación de segundo grado, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido de 2 por a, es decir, 2 por 3. Bueno, pues aquí obtenemos x es igual a menos 2 más menos 4 por 3, 12 por 5, 60, 64, 8. Vale, pues obtendríamos estas soluciones que van a ser 2. Por un lado vamos a tener x es igual a menos 2 más 8, que sería 6, 6 entre 6, 1. Y por otro lado obtendremos la otra de las soluciones, que sería menos 2 menos 8 menos 10 entre 6 sería menos 5 tercios. Bueno, pues estos puntos son los candidatos a extremo, no quiere decir que sean extremo. ¿Cómo acabamos de hacer este estudio? Bueno, pues escribimos aquí, escribimos la recta real, indicamos sobre ella los puntos que son candidatos a extremo y estudiamos el signo muy importante de f de x, de la derivada. Porque ya sabemos que si la derivada es positiva la función crece, si la derivada es negativa la función decrece. Bueno, ¿cómo realizamos ahora este estudio? Pues cojo un punto de cada intervalo. Yo, por ejemplo, voy a coger de aquí el 0, y aquí voy a coger el 2, y de aquí vamos a coger el menos 2. Bueno, pues ahora sustituimos en la derivada, importante, no en la función, en la derivada, porque estamos estudiando el signo de la derivada para ver si obtengo un valor positivo o negativo. Vamos a empezar con el 0. Si sustituimos el 0 en la derivada, pues está claro que f' de 0 es menos 5. Menos 5 es un valor negativo, con lo cual, como este es un valor negativo, la función en este intervalo será decreciente. Y vamos a realizar lo mismo con los diferentes puntos. Con el 2, pues sería 3 por 2 al cuadrado, es decir, aquí estamos calculando, vamos a indicarlo, f' de 0, que es menos 5, f' de 2, vamos a ver cuánto sale, sería 3 por 4, 12, 12, más 4, 16, 16 menos 5, 11. Si no nos hemos confundido, saldrá 11, con lo cual la derivada es positiva, la función ahí crece. Y con menos 2, pues tendríamos que hacer f' de menos 2, que sería 3 por 4, 12 otra vez, 12 menos 4, 8, y 8 menos 5, 3. Sigue siendo positiva. Con lo cual, voy a borrar esto para poner aquí bien la solución, y ponemos, hemos estudiado el signo de f de x, aquí, f' de x, perdón, y ya podemos ver varias cosas. La primera, que este punto de aquí, x igual a menos 5 tercios, es un máximo, porque la función pasa de subir a bajar, y x igual a 1 va a ser un mínimo, porque la función pasa de ser decreciente a creciente. Entonces, conclusiones que obtenemos de este apartado, vamos a escribirlas aquí. Sabemos que f de x crece de menos infinito a menos 5 tercios. Vamos a marcar bien el menos, unión, porque luego vuelve a crecer de 1 a más infinito. Coma. También sabemos que decrece de menos 5 tercios hasta 1 y que tiene un máximo en el punto
Vamos a llamarle, creo que íbamos por D. Menor 5 tercios y un valor de I que no sabemos, que ahora lo calculamos, y un mínimo en este punto E, que sería el 1 y un valor de I que no sabemos. Bueno, ¿cómo calculamos el valor de I que no sabemos? Pues vamos a la función, la vamos a marcar aquí en amarillo, y sustituimos la x por el valor correspondiente. Es decir, por un lado vamos a sustituir la x por menor 5 tercios, y el valor de I pues será el valor de la ordenada en ese punto. Bueno, pues vamos a ir haciéndolo. Menor 5 tercios elevado al cubo más menor 5 tercios elevado al cuadrado, menor 5 por menor 5 tercios más 3. Bueno, pues aquí obtenemos un valor que sería, vamos a ponerlo, 256 partido de 27. ¿Vale? Me salgo un poco del dibujo porque no hemos obtenido un valor un poco grande. Y el mínimo en el punto E, si la x vale 1, aquí sí que sería muy fácil de calcular, pues sería 0. 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, ya llevo 2, 2 y 3, 5, 0. Bueno, vamos a marcar bien estos puntos. El D sería entonces el menor 5 tercios, os lo indico aquí mejor, 256, 27. Lo voy a escribir también en número decimal para luego representarlo más fácil gráficamente. Bueno, menor 5 tercios sería menos 1,67 y 256 entre 27 da como resultado aproximadamente 9,48. Y el punto E es el 1, 0. Vuelvo a marcar en rojo estos resultados porque van a ser muy útiles a la hora de representar gráficamente la función. Y el último apartado, antes de realizar esta representación gráfica, sería el estudio de la curvatura y puntos de inflexión. Así que vamos a marcarlo aquí, el apartado 6, curvatura y puntos de inflexión. Bueno, pues ahora vamos a recurrir a la segunda derivada. Tengo que resolver esta ecuación, f' de x igual a 0, para obtener los candidatos a puntos de inflexión. Bueno, como tenemos aquí la derivada, pues la segunda derivada es volver a hacer la derivada de la derivada. Es decir, la derivada de 3x cuadrado sería 6x y la de 2x, 2. Así que sería 6x más 2. 6x más 2. Bueno, pues resolvemos la ecuación que teníamos arriba, igualamos la segunda derivada a 0. 6x más 2 es igual a 0. Yo tengo un valor de x, que sería menos 2 sextos, es decir, menos 1 tercio. Pues este es el punto candidato o punto de inflexión. Volvemos a hacer lo mismo que antes, pero en este caso con la segunda derivada. Estudiamos el signo de la segunda derivada. Indicamos aquí el punto, menos 1 tercio, y tomamos un valor a izquierda y a derecha. Pues por ejemplo, por la derecha podemos tomar el x0 y por la izquierda el x menos 1. Y estudiamos el signo, en este caso, de la segunda derivada. Bueno, si la x es 0, pues calculamos f' de 0 y obtengo un valor de 2, con lo cual es positiva y la función va a ser de esta forma, es decir, convexa. Si x vale menos 1 sería 6, vamos a ponerlo aquí, f' de menos 1, sería 6 por menos 1 es menos 6, más 2 menos 4, con lo cual es negativa. Sería una función de esta forma, es decir, cóncava. Con lo cual x menos 1 tercio es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque cambia la curvatura de cóncava a convexa. Entonces, como conclusión de este apartado, f de x es cóncava. Nunca está de más que indiquéis que para vosotros es cóncava de menos infinito hasta menos 1 tercio. Convexa de menos 1 tercio a más infinito y tiene un punto de inflexión
sería nuestro punto F, menos 1/3, vamos a calcular la coordenada y sustituyendo como antes en la función, no en la segunda derivada. Entonces vamos a la función y sustituimos la x por menos 1/3. Bueno, pues hacemos menos 1/3 elevado al cubo más menos 1/3 elevado al cuadrado menos 5 por menos 1/3 más 3. Y obtengo un valor de 128/27. 128/27. Como antes, vamos a dar el valor aproximado para facilitar un poco la representación gráfica de la función. Este sería menos 0,33 y este que hemos obtenido aproximadamente 4,74. Bueno, pues con todo esto vamos a poder representar ya el último de los apartados, que sería la representación gráfica de la función. Vamos a ponerlo aquí. Sería representación gráfica. Como veis, hemos hecho un estudio muy completo. Podríamos haber estudiado también el signo, pero bueno, eso ya no sería necesario. Ya con esto tenemos información más que suficiente. Bueno, vamos a representar los ejes. En primer lugar, eje Y, eje X. En segundo lugar, vamos a ir representando cada uno de los puntos obtenidos. Bueno, en primer lugar, como vimos, eran los puntos de corte con los ejes, que eran el 0, 3, 1, 0 y menos 3, 0. Bueno, 0, 3, estoy marcándolo en azul. Voy a marcarlo aquí, sería el punto A. 1, 0 y menos 3, 0. Este sería el punto B. Y este sería el punto C. Vale, siguiente, tenemos aquí el máximo y el mínimo. El máximo sería en el menos 1,67, 9,48. Menos 1,67 sería aproximadamente aquí en la mitad. Y 9,48. Bueno, estamos haciendo el dibujo un poco de forma aproximada. Estaría más o menos por aquí. Y el mínimo estaría en el 1, 0. Es decir, que es este mismo punto B que ya teníamos. Bueno, y por último faltaría el punto de inflexión. ¿De acuerdo? Que sería, como tenemos aquí, el menos 0,33, 4,74. Bueno. Estaría aproximadamente por aquí. Vamos a marcarle el punto F. Bueno, pues con toda esta información vamos a ver si realizamos de forma correcta la representación gráfica de la función. Recordar que, como hemos visto aquí, la función crece hasta el menos, desde aquí, desde el menos infinito hasta el menos 5/3. En este punto vamos a encontrar un máximo, que es el punto D, luego va a bajar hasta el E y luego va a continuar subiendo. Es decir, la función crece hasta llegar al punto D. A partir de aquí encontramos un máximo, la función va a descender, corta aquí, encontramos el punto B, que va a ser un mínimo, y después la función continúa siendo creciente. Este punto de aquí, es el punto F, es el punto de inflexión, donde pasa, como hemos visto, de ser cóncava a convexa. Y con esto tendríamos representada la función gráficamente. Bueno, pues sin más, me despido de vosotros. Espero que el vídeo os haya resultado de utilidad y nos vemos en los siguientes vídeos. Que las mates te acompañen. Hasta luego.